Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Este día vamos a hablar sobre los fármacos psicoestimulantes. Es una clase bastante pequeña, bastante corta, pero vamos a hablar las generalidades de los fármacos que actualmente se utilizan en casos como déficit de atención. En algunos casos se pueden utilizar también para pacientes con una obesidad mórbida, pero estos fármacos, como ustedes se imaginarán, son fármacos de uso restringido. Casi el 100% del uso de estos medicamentos va a ser indicados por médicos psiquiatras, perdón, a la cabeza los psiquiatras infanto-juveniles. Sin embargo, existen otras indicaciones y hay uno de ellos que es abusado, digamos, de manera libre y que se desconoce realmente si a la larga puede ocasionar problemas tan graves y podríamos nosotros limitar su uso en algún momento. Las anfetaminas, que son sintetizadas por primera vez en 1887, forman parte del gran grupo farmacológico de las feniletilaminas sustituidas junto con la dextroanfetamina y la metanfetamina. Fueron introducidos en clínica en la década de los años 30, cuando empezaron a ser ampliamente prescritas sin receta como descongestionantes nasales. Posteriormente, se recetaron en el tratamiento de la narcolepsia, la hipercinesia infantil, los cuadros depresivos moderados y principalmente en la obesidad. Naturalmente, su uso se extendió con rapidez, sin un control médico, siendo utilizadas como estimulantes en todos aquellos trabajos que requerían un aumento sostenido de la capacidad de concentración y grandes esfuerzos físicos o mentales. Los deportistas, los estudiantes, conductores de larga distancia fueron usuarios habituales de estos fármacos. Actualmente todavía ellos son, digamos, los que más lo utilizan y la población que sí tiene como un uso permitido o un uso controlado son los que más lo utilizan son los pacientes del área de infancia y adolescencia. Debido a su uso excesivo en el decenio del 1970 al 79, que abusaron en ese caso para adelgazar, se hicieron cambios en la regulación de su distribución legítima para contener la marea del abuso. Realmente en esa década sí aumentaron desproporcionadamente su uso y normalmente no era un medicamento que se pudiera comprar solamente con una receta, sino que era venta libre y se encontraba en cualquier lugar. En fechas más recientes, su uso ha aumentado a la par que los casos diagnosticados de trastornos por déficit de atención e hiperactividad que suelen tratarse con los estimulantes. Además de su uso recreativo, los estudiantes también emplean estas drogas para mejorar su desempeño académico. Este es un uso que no debería de darse, pero por la situación social en la que vivimos se suele abusar fácilmente de estos medicamentos por parte de los estudiantes, tanto del área, digamos, primaria o bachillerato y como los universitarios. Su uso es generalizado en la actualidad en los campus universitarios. Además del trastorno por uso, los estimulantes también se relacionan con intoxicaciones y síndromes de abstinencia. La intoxicación por estimulantes se diagnostica con base en uso reciente, conducta no adaptativa e indicios de hiperexcitación neurovegetativa. El metilfenidato es la molécula más conocida o representativa, pero su uso es restringido y es controlado por los psiquiatras infanto-juveniles. Lo podemos utilizar los psiquiatras de adultos porque también existen cuadros de déficit de atención durante la vida adulta o por un déficit cognitivo asociado a los cuadros depresivos o ansiosos también. Actualmente su uso ha disminuido significativamente debido en parte a las severas restricciones existentes en su prescripción médica y principalmente al gran incremento del abuso de la cocaína. Voy a hacer énfasis que la cocaína es uno de los psicoestimulantes que sí se estudia y que sí tiene ciertas propiedades que pueden ayudar a la pérdida de peso, a una mayor concentración, a dosis terapéuticas. Obviamente, este psicoestimulante no es parte de la dosis no es terapéutico realmente, porque sus efectos secundarios son bastante graves, por lo tanto tampoco lo voy a tomar en cuenta en los fármacos psicoestimulantes, aunque en la literatura ustedes lo pueden encontrar. Esto se suele estudiar mucho en las adicciones, así que probablemente en esa área ustedes van a tener un mayor conocimiento de este medicamento o esta sustancia en este caso.
Este psicoestimulante sustituye a las anfetaminas en las últimas décadas del siglo XX, principalmente por lo que yo les menciono. Es una sustancia de la cual se abusa y que realmente, aunque hubiese tenido o tiene una dosis terapéutica indicada para mejorar ciertos aspectos, sí es una molécula que genera mucho daño y que da muchos efectos secundarios a mediano, corto o largo plazo. Y en las últimas décadas ha sustituido casi a todos los otros psicoestimulantes que nosotros vamos a tratar en este momento. Los efectos observados tras la administración de las anfetaminas tienen relación con la vía de administración y la dosis. La vía de administración es normalmente la oral, aunque se utiliza también la intravenosa o para la metanfetamina, la intranasal a dosis baja. La feniletilaminas provocan en el sistema nervioso central la liberación de dopamina y noradrenalina a nivel sináptico, actuando además como inhibidores de la recaptación de estas aminas. En menor medida, presentan una estimulación directa de los receptores catecolaminérgicos y una inhibición de la enzima monoamino oxidasa. Por eso muchas de estas sustancias pueden ser coadyuvantes en cuadros de depresiones resistentes por este tipo de mecanismo de acción. Sin embargo, el uso es restringido nuevamente a médicos psiquiatras exclusivamente. ¿Cuáles son las indicaciones generales? Elevan el estado de ánimo, incrementan la energía y el estado de alerta, reducen el hambre y mejoran el desempeño. Producen sensación de relajación, de energía y de autoconfianza, disminuyen la fatiga, el sueño y al mismo tiempo facilitan el aprendizaje. Actualmente los psicoestimulantes se utilizan principalmente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero también son usados en la depresión refractaria. Metilfenidato y modafinilo son las moléculas más representativas, son las que más se utilizan actualmente de manera terapéutica, y el metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central cuyo mecanismo de acción en el ser humano no se ha dilucidado por completo, pero presumiblemente ejerce su efecto estimulando el sistema activador del tronco cerebral y la corteza. El modafinilo tiene un perfil farmacológico distinto de las aminas simpático-miméticas y su mecanismo de acción tampoco está claro. Ambos se van a absorber de forma rápida y su unión a proteínas plasmáticas es más bien baja, es del 10 al 33% para el metilfenidato y del 45% para el modafinilo. Los efectos secundarios del metilfenidato más frecuentes son nerviosismo y también es corriente la pérdida del apetito. Aunque suele ser pasajera, el modafinilo puede causar cefalea y náuseas. Otros efectos secundarios son el dolor abdominal e insomnio, y en algunos pacientes ocurre la disforia leve y aislamiento social con dosis mayores. En casos raros, los niños sufren una depresión que requiere suspender el fármaco. Una preocupación ha sido la posibilidad de que los estimulantes causen retrasos del crecimiento, pero las investigaciones muestran que cualquier retraso esperado de peso es pequeño e insignificante. Otros efectos secundarios son el mareo, la náusea, las pesadillas, la sequedad bucal, el estreñimiento, el letargo, la ansiedad y la hiperacusia y temor. Rara vez se presentan, pero pueden presentarse en el uso crónico del medicamento. Por eso existen unas restricciones que vamos a ver más adelante, y una de ellas favorece a que los efectos secundarios no sean tan evidentes o que no se presenten con mayor frecuencia, porque el medicamento está restringido solamente durante la etapa académica, es decir, que si el niño está de vacaciones no lo utiliza, si el fin de semana no lo utiliza, si tiene asueto no lo utiliza, y lo puede utilizar o por la mañana o por la tarde dependiendo la demanda de los niños o adolescentes. El consumo abusivo puede ser de tipo episódico, los fines de semana, periodo de exámenes, etc., seguidos de periodos de abstinencia, o bien de tipo crónico y diario, con un aumento progresivo de la dosis, dando lugar a la aparición de alteraciones de la atención y la memoria y cuadros de depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía e ideación paranoide. Tras el consumo sostenido no autorizado de alta dosis de anfetaminas e interrumpir el consumo de la sustancia, puede existir un efecto de rebote que puede cursar con un estado de ánimo disfórico, con cuadros de ansiedad, de irritabilidad, de fatiga y depresión que pueden durar varios días.
La intoxicación y el trastorno psicótico inducido por estimulantes puede inducir la agresión, la agitación y el deterioro del juicio. Es posible una psicosis paranoide similar a las que se observan en pacientes con esquizofrenia, pero por lo común cede en 1 o 2 semanas tras cesar el uso de la droga. En los cuadros de intoxicación grave aparecen síntomas físicos de intoxicación como dilatación pupilar, taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, escalofríos, náuseas y vómitos, y cambios conductuales desadaptativos consistentes en un estado de alerta y agitación psicomotora, sentimientos de omnipotencia y grandiosidad, agresividad y violencia. Se han empleado antipsicóticos para tratar la psicosis inducidas por estimulantes, pero suelen ser innecesarios porque la psicosis es de corta duración una vez que el agente causal se ha suspendido. Esta es una de las grandes ventajas del uso de estos dos medicamentos y es por eso que también no existe un riesgo, digamos, grave si el paciente llegase a presentar este tipo de trastorno. Dado que la intoxicación y el trastorno psicótico inducido por estimulantes suelen ser autolimitados, no se requiere un tratamiento específico, pero en algunas ocasiones optamos por usar benzodiazepinas cuando hay un cuadro de ansiedad muy intenso, un cuadro de agitación o para minimizar el efecto de rebote, digamos, de estos medicamentos, se puede utilizar la diazepam o lorazepam a dosis bastante bajas y principalmente, como les menciono, en agitación o cuadros de ansiedad. Síndrome de abstinencia se puede presentar por el cese o la reducción de una droga estimulante y puede causar síntomas de abstinencia, los que suelen llamarse popularmente como bajón o desplome. Entre los síntomas se incluye la fatiga, la depresión, las pesadillas, la cefalea, la sudoración profusa, los calambres musculares y el hambre. Los síntomas suelen alcanzar un máximo en 2 a 4 días y puede ocurrir disforia intensa que alcanza un máximo entre las 48 y 72 horas después de la última dosis del estimulante. Vamos a hablar de otro psicoestimulante que es bastante conocido, que es la cafeína, y es el que yo les mencionaba, que no se ha descubierto a largo plazo que pueda causar una dependencia o alguna consecuencia grave, pero sí también es considerado dentro de los psicoestimulantes. La cafeína es una xantina clasificada farmacológicamente como un estimulante del sistema nervioso central y se ha propuesto diversos mecanismos de acción para esta sustancia: inhibición de la fosfodiesterasa, traslocación del calcio, bloqueo adenocínico, interacción con los receptores opioides, interacción con los receptores benzodiazepínicos, agonistas dopaminérgicos directos, entre otros. Produce una estimulación del metabolismo, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la capacidad de vigilar. Es por este aumento de la capacidad de vigilancia que nosotros lo utilizamos muy comúnmente y solemos abusar de esta sustancia. Realmente el uso diario de esta sustancia no va a ocasionar ningún efecto adverso o algún efecto terapéutico, digamos, excesivo, sino más bien un aumento de nuestro nivel de alerta, y muchas veces funciona como placebo. Se consume habitualmente en forma de infusiones de café o té, en alimentos como el chocolate o el cacao, en bebidas de cola, en fármacos antigripales, antimigrañosos, analgésicos y antitusígenos. Es utilizada como estimulante menor por sus propiedades analécticas y su consumo está ampliamente extendido en todo el mundo. Los efectos estimulantes ligeros de cafeína se presentan a dosis de 50 a 150 miligramos, es decir, una taza de café. Las recientes investigaciones han confirmado la opinión de que esta sustancia puede ser objeto de abuso. Como todos sabemos, su uso crónico se asocia frecuentemente con fenómenos de dependencia y tolerancia de intensidad moderada. Por otra parte, su interrupción puede producir manifestaciones de intoxicación por cafeína, y este trastorno se ha denominado cafeinismo. Es producido por el excesivo consumo de la cafeína. Aunque resulta difícil calcular la cantidad de cafeína que una persona ingiere a lo largo del día, y mucho más difícil el diagnosticar si una persona está pasando por un cafeinismo, ya que muchas veces el paciente suele presentarlo de manera recurrente y no lo identifica como un proceso de intoxicación. Se llega a normalizar hasta cierto punto.
La sintomatología característica incluye una intranquilidad, un nerviosismo, una excitación, un insomnio, congestión facial, diuresis, molestias gastrointestinales, contracciones musculares, pensamiento y lenguaje inconexo, taquicardia o arritmia cardíaca, unidos a periodos de gran actividad motora o agitación psicomotriz. Si ustedes se fijan, los efectos no los asociamos como por algo que ir a consultar, sino más bien decimos quizás el café me aceleró un poco, que quizás el café hizo que yo estuviera más alerta, a menos que presentáramos una arritmia y ya quizás llegáramos a una consulta y se podría diagnosticar esta intoxicación, pero realmente incluso con una taquicardia nosotros decimos el café me produjo taquicardia, pero no consultamos por eso su diagnóstico no, y su tratamiento, por decirlo así, no es muy frecuente y no se va a consultar por las personas y se vuelve algo recurrente tener este tipo de excitación e intranquilidad que muchas veces no favorece para realizar ciertas tareas o nos mantiene alerta por este nivel de intranquilidad. Hay una abstinencia de café, pues el DSM-4 no describe un trastorno por abstinencia de cafeína al considerar que este síndrome general no alcanza la suficiente gravedad como para requerir asistencia médica, sin embargo, admite que está demostrada la aparición de cefaleas. Otros autores, por el contrario, señalan que la interrupción brusca de la ingesta de la cafeína en consumidores crónicos que han desarrollado tolerancia farmacológica determina la aparición de sintomatología de abstinencia. Las principales manifestaciones que incluirían la cefalea, la irritabilidad, los cambios en el estado de ánimo, la letargia, la alteración del sueño y la activación fisiológica moderada. Bueno, esto es lo que tenía sobre psicoestimulantes. Como ven, es un tema bastante corto. Vamos a tratar de abordar la cocaína en otra clase, en adicciones, porque realmente sí, en la literatura puede aparecer. Sin embargo, la explicación es que no se toman como fármacos psicoestimulantes debido a que ya se ha comprobado que existe una alta probabilidad de dependencia, casi del 98%, si se pudiera utilizar de manera terapéutica. Agradezco su atención. Hasta la próxima.